Muy buenos días, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bueno, aquí bienvenidos al espacio informativo, a esta media horita en la que hacemos un repaso a la actualidad desde todos los puntos de vista, ya lo sabéis. Bueno, ya con el compañero Raúl Martínez, que lo tenemos a los controles, ya os ha hecho la primera información. Estamos a miércoles 25 de octubre de 2023. Y antes de empezar el programa, ya sabéis que agradecemos vuestra escucha ahí un montón. Sin vosotros no hay programa ni nada que valga la pena. Y por supuesto también, como cada mañana, si queréis participar de cualquier manera, tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna crítica que hacer, tenéis los teléfonos, las redes sociales y podéis participar también emitiendo vuestra opinión en estos micrófonos. Bueno, ya me conocéis, Cristóbal Aro a los micrófonos, por supuesto, ¿no? Y vamos ahora ya a empezar el repaso a la actualidad, empezando, como de costumbre últimamente, ya sabéis que llevamos 10 días aproximadamente, en el que empezamos con los periódicos en papel impreso, con las portadas de los diarios, y luego pues comparamos, si queréis, si os apetece, con la información que nos suministran las que hemos elegido, aquellas noticias que nos llaman la atención de los diarios digitales, para que podáis contrastar unas informaciones y otras. Por cierto, me ha llamado la atención antes de empezar el programa, esta mañana, mientras estaba leyendo un reportaje de uno de los periodistas, comentaba que estaba escuchando a un grupo de 3 chavales jovencitos y jovencitas en una cafetería y estaban comentando el tema de Israel y Palestina. Y es alucinante, bajo mi punto de vista, claro, hasta qué punto la gente no tiene información prácticamente de la actualidad. No sabían quién estaba bombardeando, quién estaban matando, no sabían nada, ¿no? Bueno, pues eso ocurre muy a menudo, porque puesto que la gente pues se olvida de enterarse de las cosas. En fin, vamos a intentar subsanar esa falta de información aquí con el programa este de Kiosco de Prensa. Bueno, decía, en las portadas de los periódicos españoles nos cuentan ya lo adelantábamos ayer porque los diarios digitales siempre van un poquitín más rápido que los de papel impreso. El acuerdo entre PSOE y Sumar. Y hoy en portada están todas la imagen de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sonrientes en todas las portadas, ya se sabe. Y nos lo cuentan en todos los periódicos: País, ABC, El Mundo, La Razón y La Vanguardia. Pero, ya lo sabemos, cada periódico tiene su ideología, su manera de pensar y su manera de convencer a la gente de su forma de pensar, claro. Y me llama la atención, por ejemplo, os lo leo, los titulares para que os deis cuenta. En El País dice: el PSOE y Sumar cierran su pacto para reeditar la coalición. Pero ABC dice, atentos, las empresas pagarán la investidura de Sánchez. Y agárrate el mundo. Sánchez y Díaz pactan disparar la presión fiscal y trabajar menos. Agárrate. En La Vanguardia, PSOE y Sumar rubrican un pacto social que aún no tiene mayoría y en La Razón, Sánchez acelera el pacto con Díaz como presión a los socios. Como veis, si leéis un periódico u otro, tendréis una opinión u otra. Y si veis la televisión, tenéis la opinión de la televisión. Bueno, seguimos con más noticias de portada. En la del País, una noticia muy interesante que no aparece en ningún otro sitio, por lo menos en la portada. 41 estados de la nación americana, de Estados Unidos, demandan a Meta, el de Facebook, por atrapar niños, o sea, los están convirtiendo en adictos, los móviles, las redes sociales y a los adultos también, ¿eh? Pero en fin, han demandado los estados, no los particulares, porque dice que atrapan niños en las redes, atrapan porque los dejan enganchados a la pantallita durante horas. Bueno, en El País nos cuentan que la Casa de Alba, esta nobleza, tiene la mayor, creo que es la mayor propietaria de terrenos en España, pues la han denunciado por unos pozos ilegales en Doñana, para variar. Luego también nos cuentan, mira, para que vayáis viendo también la información con esta noticia. En El País, en la portada, pone 750 palestinos muertos en un día por los bombardeos de Israel. 750. Recalco la cifra porque es una barbaridad. Pero es que El Mundo dice, voy a leerlo literal, dice El Mundo, Israel intensifica los ataques, mientras Estados Unidos le pide retrasar la ofensiva ante la amenaza iraní. O sea, si leéis una cosa o leéis otra, podéis llevaros una imagen completamente diferente de lo que está ocurriendo
allí, en Israel y en Palestina. Bueno, nos cuentan también en ABC los escándalos del despacho de Montoro, el ministro de Hacienda del PP con Mariano Rajoy, que parece ser que también tenía asuntillos extraños con sus despachos. Bueno, y eso lo cuenta nada menos que ABC, que es muy del PP y muy monárquica y muy... Bueno, nos vamos a la portada del Mundo y el Mundo, pues como todos los días, Puigdemont, y hoy no, hoy ETA no estaba, mira, lo de Puigdemont. Y mira, agárrate, en el Mundo no hablan del ultra, en fin, el ultra que está en Argentina intentando conseguir la presidencia del gobierno, sino que Argentina utilizó el miedo en las redes para acabar con la mayoría del ultra. Este Mundo, este periódico del Mundo, se le ve también la patita, ¿no? Bueno, en La Razón, pues va por libre. Nos cuenta que Macron pretende una coalición contra Hamas. No dice nada de los 750 palestinos civiles y niños muertos en un solo día por Israel. Eso no existe, solamente era lo de Hamas. Bueno, en La Razón también nos cuentan que Leonor va a recibir no sé cuántas medallas el día de la jura de no sé qué. Y luego también nos cuentan una milonga. La Unión Europea pide solidaridad con los fármacos para que los países no tengan desabastecimiento, como si a los farmacéuticas le preocupara la solidaridad. Y también nos cuentan en el diario La Razón los resultados de los encuentros de fútbol. En La Vanguardia también nos cuentan lo de Macron y la coalición contra Hamas. No dicen nada de los bombardeos contra Palestina. Bueno, vamos a los diarios digitales, que ahí sí que ponen algo de lo que ocurre en Gaza, ¿no? Por ejemplo, en el diario Público nos cuentan, ya hemos acabado con las portadas, ahora vamos a ver las noticias que hemos seleccionado para que vayáis comentando de los diarios digitales. Estados Unidos avala que Israel intensifique los bombardeos en Gaza. A Estados Unidos le parece maravilloso que estén acabando con la población civil de Palestina. Bueno, y una noticia curiosa para que aquellos que piensan que todos los políticos son igual, pues no. Mirad, una diferencia, ¿no? Belarra, Díaz y Bestringe son 3 diputadas de la izquierda, la de verdad, ¿eh? Dice que las únicas diputadas en renunciar a las dietas del Congreso. Esto cuando he leído la noticia me he acordado de la representante que tenemos aquí en Vox, en Valencia, que la primera solicitud que hizo fue que como estaba a 10,2 kilómetros de Valencia, que le aumentaran las dietas por transporte. Bueno, pues fíjate, hay algunos que no. Algunos dicen que renuncian a las dietas del Congreso. Bueno, cada uno... Bueno, y luego podéis elegir al que queráis. Luego nos cuentan aquí una demanda contra Almeida, el alcalde de Madrid, del PP, por regar con dinero público el negocio del Bernabéu de Florentino Pérez. No me extraña que Florentino Pérez le pegue collejas porque es muy, muy amiguete. Bueno, también nos cuentan aquí un tuit del Ministerio de Exteriores de España en la que queda clarísimo cómo se tratan diferentes guerras. Mirad el tuit, lo que pone. Y lo ponen en el titular de la noticia para que veáis. Dice el tuit del Ministerio de Exteriores: la agresión rusa y la situación en Oriente Medio, los temas fundamentales para el Ministerio de Exteriores. La doble vara de medir en un solo tuit del Ministerio de Exteriores. En una cosa es la agresión rusa y en la otra es la situación en Oriente. Cada cosa es diferente. Bueno, y luego esta barbaridad, yo no sé si creérmela, pero como lo dice el Diario Público, seguro que será verdad. Pero tela marinera. La Unión Europea pagará a Egipto para que no deje salir a refugiados palestinos. Os dejo que lo penséis un poquito para que os deis cuenta cómo estamos degradando a la especie humana. La Unión Europea pagará a Egipto para que no deje salir a refugiados palestinos. Esos que están matando a 750 cada día. Pues la Unión Europea le va a pagar a Egipto para que no los deje salir. Así los matarán los bombardeos de Israel sin que puedan escapar. Vamos al diario.es y nos cuentan. Aquí hay algún periódico que
Ahora veréis los diarios económicos, que tela marinera también. Bueno, pues dice aquí en el diario.es que 24.000 vuelos nacionales en España pueden sustituirse por trayectos de 2 horas y media en tren y ahorraríamos unos cuantos miles de toneladas de CO2 para no hervirnos o calentarnos, freírnos aquí en este planeta dentro de unos poquitos años con el cambio climático. Bueno, luego también nos cuenta el diario.es un análisis 100 días del PP y Vox en Extremadura. Menos impuestos para los ricos, más caza y una crisis de gobierno. Como veis, ya han solucionado los problemas de los españoles que les han votado. Luego también nos cuentan aquí, este titular me ha encantado. Ya sabéis que yo no tengo ninguna simpatía por Isabel Díaz Ayuso, pero el titular del periodista es una maravilla. Dice, Ayuso culpa de la subida del alquiler, de los alquileres en Madrid a la ley de la vivienda del gobierno que no aplica en su comunidad. La culpa la tiene la ley del gobierno, pero ella no aplica la ley del gobierno en la comunidad y, sin embargo, están subiendo los alquileres. Qué cosas, ¿eh? Bueno, luego mi aplauso para este país, Islandia, que nadie habla de él, pero debe de ser una maravilla, porque fue el único país que encerró a los banqueros cuando el 2008, cuando la estafa de las hipotecas subprime. Luego ha hecho un montón de cosas maravillosas y ahora Islandia vive una jornada de huelga feminista histórica. La imagen que aparece de la fotografía es espectacular, la inmensidad de personas secundando la huelga feminista en Islandia, que por supuesto en España los medios no sé si comentarán, pero... Bueno, y luego también, mira, otra noticia que también me ha puesto encendido. El gobierno acaba la regeneración de las playas del sur de Valencia sin dinero del puerto causante de su desaparición. O sea, la ampliación del puerto está acabando con las playas del sur, el gobierno rellena de arena y ahora veréis la noticia en la portada de un periódico valenciano, todo muy contento porque tienen muchísima arena y el próximo temporal se la volverá a llevar y el puerto seguirá ampliando porque sigue pidiendo ampliación. Y las playas ya se apañará el gobierno para rellenarlo de playa, de arena cuando haga falta. Bueno, en Infolibre terminamos ya porque si no me voy a alargar demasiado. Nos cuentan, UNICEF denuncia más de 400 niños palestinos muertos o heridos al día por los bombardeos israelíes. Bueno, parece que a Estados Unidos no le preocupa mucho porque pide intensificar los bombardeos. Seguramente 400 niños palestinos son poquitos. Habrá que poner 500 o 600 o 1000, ¿no? Porque ya puestos habrá que intensificar lo que haga falta, ¿no? Luego también nos cuentan aquí, esta noticia está también muy bien para que sepamos el mercado, cómo funciona. Es el mercado, amigo. El número de oficinas bancarias no era tan bajo desde 1975. Hemos retrocedido 50 años en oficinas de banco. Dentro de nada, ya lo sabéis lo que quieren los bancos, que desde casita con el ordenador y así no tenían oficinas. Bueno, vamos a los deportivos, sí. Empezamos. Aquí es muy fácil porque solamente solamente para los aficionados es todo el mundo, ¿no? Todo lo más importante. Bueno, los resultados de los diferentes encuentros de fútbol realizados en el día de ayer. En Marca, en AS, Mundo Deportivo y en Sport, todos nos cuentan que el Barça se encontrará con el Shakhtar a las 18:45 y el Celtic se encontrará con el Atlético a las 21 horas. Y luego los resultados también en portada. Real Madrid 2, Praga 1, Arsenal 2, Sevilla 1, y Benfica 0, Real Sociedad 1 y nos cuentan también en AS que Vingegaard ha sido nominado ciclista del año. Y con eso termina el repaso deportivo. Vamos a los económicos y aquí veréis cómo se les ve el plumero enseguida. Mirad, en 5 días el acuerdo de Pedro Sánchez del PSOE con Sumar le llaman un acuerdo que enciende a los empresarios. Eso en 5 días. En el Economista sí nos cuenta sobre el acuerdo, elevará el coste salarial y además
dinamitan el diálogo social. Y en expansión le titulan hachazo fiscal, el pacto de gobierno, ¿eh? Pero para que ya no falte de nada, para que se demuestre hasta el infinito la absoluta hipocresía de estos periodistas o directores. Los periodistas tienen que comer todos los días y entonces tienen que poner lo que le diga el jefe, ¿no? Pero los periódicos y los directores se cubren de gloria, porque después de haber dicho que encienda a los empresarios, que aumentará el coste salarial, que dinamitan el diálogo social, que es un hachazo fiscal y tal, a continuación, en portada, nos cuentan, en 5 días, los ejecutivos del IBEX ganan 54,5 veces lo de un empleado. Ahí ya no hay ningún encendido, ahí ya no se eleva el coste salarial, ahí no hay hachazo, ya no hay dinamitación del diálogo social. 54 veces cobra de más veces un ejecutivo que un empleado de una empresa del IBEX. Pero seguimos. En 5 días también en portada nos cuentan indemnización de 4 años de salario para ejecutivos de Telefónica. Y luego estos ejecutivos dicen que lo de las pensiones son insostenibles. ¿Ah? Y terminamos. Esta es buena, menos mal. En expansión nos cuentan que el acuerdo entre el PSOE y Sumar pone fin a las nucleares. Menos mal que alguien tiene un poco de lucidez, a pesar de lo que digan algunos. Vamos a la Comunidad Valenciana y aquí vamos a encontrar también alguna perlita. Aquí en Levante nos hacen un repaso, un recuento de los 100 días de Mazón, del presidente del PP en la Comunidad Valenciana. También aquí no, esto todo, el acuerdo entre el PSOE y Sumar lo cuentan en todos los periódicos. Levante, Mediterráneo, 20 minutos, información y en las provincias. La albufera se ha teñido de marrón por el aumento de las algas, por el aumento de las temperaturas, por el cambio climático, por si no lo sabíais. Lo cuentan con una fotografía en portada en el Levante. También en esta misma portada nos encontramos que Compromís ha sido el único que ha votado en contra de la ampliación del puerto de Valencia. Ya sabéis a quién votar y a quién no, si queréis. Bueno, y luego también nos cuentan en la portada de Levante, mira, para que sepáis a quién que tenéis que votar y a quién no, la ausencia de los ediles del PP y de Vox no estaban, aunque están cobrando muchísimo dinero, permite una moción para restringir el tráfico. Eso quiere decir que si hubieran estado, no hubieran aprobado la moción para restringir el tráfico. Lo de restringir el tráfico es porque como si seguimos calentando el planeta no vamos a poder vivir en él, pues hay que disminuir el tráfico, ¿eh? Pero en fin, parece que algunos partidos políticos no están por la labor. En la portada de Levante nos cuentan que Ford baraja, las empresas auxiliares de Ford barajan cierres por la falta de producción. En el diario Mediterráneo nos cuentan en portada las jornadas de UGT Mediterráneo, Castellón ha rebajado impuestos y nos cuentan en Mediterráneo y en Levante la siguiente, ya lo comentamos ayer creo que lo ponían también en portada, ¿no? El obispo de por aquí, de la Comunidad Valenciana, dice que quiere que las iglesias, las escuelas y todas estas cosas sean un lugar seguro contra los abusos de menores. En fin, que lo diga eso la Iglesia Católica, que tenga que poner un protocolo para que sea un lugar seguro, me parece gravísimo. Bueno, en 20 minutos ya en 20 minutos lo de la amnistía, una encuesta sobre la amnistía, agárrate que viene curva. Y luego también nos cuentan en Información de Alicante que Aznar dice que lo de la amnistía no, ni hablar del peluquín. Aznar amnistió a 1.500 personas en su mandato, pero la amnistía no. Bueno, en 20 minutos, aquí, en 20 minutos. Muy contentos en portada porque resulta que las playas del sur del puerto ya tienen la misma arena que tenían hace muchos años. ¡Qué maravilla! Dentro de nada, con el puerto se volverá a ir en el próximo temporal y volverán a poner que el gobierno desatiende las playas. Bueno, y en 20 minutos también los resultados de fútbol, que como ya os lo he dado en los deportivos, no los repito. En el diario Informaciones nos cuentan que los pisos no se venden porque, claro, ¿cómo vas a pagar un piso si no puedes pagar un alquiler?
En el diario Informaciones continúan con lo del cementerio, que ayer comentaban que tenían un espacio para las diferentes confesiones, pero hoy dice que los alrededores del cementerio están muy sucios y llenos de cosas. También nos cuentan que el cambio de hora provoca ansiedad y depresión. Eso ya lo sabemos, pero parece que los gobiernos de la Unión Europea no se han enterado o no quieren enterarse, porque no tienen ninguna ventaja, visto lo visto hasta ahora y comprobado. Pero en fin, el próximo día de no sé qué volveremos a cambiar la hora, no os preocupéis. Luego también nos cuentan que un huerto, o sea, que un huerto de palmeras va a desaparecer porque van a poner un huerto solar. Así acabaremos con lo único que está consumiendo CO2, los árboles. Bueno, y luego en las provincias nos cuentan en portada que el gobierno pone dificultades para la subestación, la línea eléctrica que producirá electricidad para la subestación de Volkswagen. Y nos cuentan en portada también que el horno de San Nicolás, el más antiguo de la ciudad, cierra. Con esto termina la información de los periódicos de la Comunidad Valenciana y vamos a ver ahora lo que cuentan los digitales, que hoy sí que tenemos un montón de cosas también. Empezamos por Hoy un Clic, que nos cuentan. A ver si, como estas pantallitas corren tan deprisa, Buñol celebra el Día del Comercio Local, el 25, hoy miércoles. Este miércoles también, a las 23:55, termina el plazo para inscribirse en el 7º Trail de Buñol. El Club Deportivo Buñol se enfrentará a la Real Sociedad en el Estadio Tomás Berlanga de Requena y Manises consolida su liderazgo entre los hospitales públicos con el Premio Nacional al Mejor Servicio de Traumatología. Y también nos cuentan aquí, la última creo que es, Sanidad asumirá la gestión directa de los departamentos de salud de Manises y Denia. Sí, con esto terminamos las noticias actualizadas de Hoy un Clic. Vamos a Comarcal CV, en la que recoge la firma de la documentación. La Diputación impulsará la vía ciclopeatonal entre Cheste y Chiva para desatascar el proyecto. Es la única actualización de Comarcal CV y vamos a tu comarca y aquí sí que tenemos un montón de noticias, vamos a ellas. Nos cuentan, el Tomás Berlanga de Requena acogerá finalmente el histórico encuentro entre el Buñol y la Real Sociedad el próximo 1 de noviembre a las 18:30 horas. De Cheste nos cuentan que los bomberos del consorcio sofocan un incendio en uno de los boxes del circuito Ricardo Tormo de Cheste. En Chiva, el ayuntamiento reclama nuevos informes para replantear la instalación de la planta de biometano en el polígono 13 y la fotovoltaica en la Sierra Perenchiza. Como veis, siguen intentando invadirnos todo lo invadible, ¿no? De Alborache, una fotogalería. Cierra su semana cultural con la visita a la exposición inmersiva de Sorolla. En Cheste, el Pleno aprueba el trámite de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana tras la obtención de la declaración ambiental. También de Cheste cierra el 50 aniversario de su fiesta de la vendimia con una gala en la que se homenajea a sus reinas. Y también aparece aquí la noticia de que la Diputación activará la vía ciclopeatonal que unirá Cheste y Chiva. Y también lo de Manises, que consolida su liderazgo entre los hospitales públicos con el Premio Nacional al Mejor Servicio de Traumatología en su categoría. Y ya, ahora sí que hemos terminado el repaso a todas las actualizaciones de los digitales de aquí de Buñol y de su comarca y también el repaso general a todo tipo de informaciones para que podáis charlar con conocimiento de causa de todo lo que está ocurriendo por ahí fuera, no como estos chavalines que no tenían ni idea de quién estaba matando a quién entre palestinos e israelíes. Bueno, encantado de compartir estos minutos con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra escucha y os invito a continuar mañana en esta misma sintonía para enteraros de lo que ocurre en el mundo. Y también para que continuáis en la sintonía de Radio Buñol y compartáis momentos agradables de vuestras mañanitas y tardes. Muy buenos días y hasta mañana.